Los feminismos. Bueno, en este video vamos a intentar hacer un recorrido muy veloz de la historia del feminismo o de los feminismos, porque justo el movimiento feminista ha sido un movimiento plural que ha contenido en su interior un montón de posicionamientos, un montón de visiones, un montón de modos de hacer y de reflexiones posibles, pero todo en común tiene que ver con la situación de las mujeres en el mundo y con las desigualdades o la situación de opresión. Entonces, bueno, pues me anoté por aquí algunas de las referencias que yo he revisado. Esta charla va a ser basándome primordialmente en estos libros que compilan Celia Amorós y Ana de Miguel, que es teoría feminista, que son 3 tomos. Pero bueno, por ahí pues hay un montón de feministas que ha sido sumamente placentero y relevante para mí leer. Está Marcela Lagarde, Judith Butler, Rita Segato, Dora Barranco, Silvia Rivera Cusicanqui, Sayak Valencia, Verónica Gago, Donna Haraway, Nancy Fraser, Jouria Butelja, Virgin Despentes, Karen Cordero, Emma Cleet, Dorin Massey, Francesca Gargalo, Mariana Berlanga, Norma Mogrovejo, Mónica Mayer, Bell Hooks, Nuria Varela, Celia Amorós, Silvia Federici, Leslie Kern y bueno, seguro habrá muchas lecturas más. Pues de qué se trata el feminismo o los feminismos. Bueno, la parte como más, las referencias más antiguas que conocemos tienen que ver con el llamado movimiento de ilustración que se dio en el siglo XVIII en Europa, en los países europeos, y que bueno, fue un movimiento cultural, un movimiento intelectual en el que se empezaron a difundir un montón de ideas, de postulamientos, de teorías, de planteamientos de lo que es la existencia, de lo que es la sociedad, de lo que somos y de cómo nos hemos ido construyendo y hacia dónde caminamos. Entonces, se habla de la ilustración como esta época en la que pasamos de tener nociones del mundo y de la vida teocéntricas o situadas en creer que todo es porque Dios así lo quiso, a plantear un montón de teorizaciones y de como explicaciones de lo que es la vida y el mundo. A partir de ahí es cuando retoma un impulso lo que ahora conocemos como la metodología en investigación científica, ¿no? Entonces, mediante formas más sistemáticas, reflexivas y metodologías tanto a nivel de cómo estructuramos el pensamiento y cómo hacemos análisis, como en el sentido de cómo recogemos información de nuestro entorno. Y bueno, en ese contexto, eh, pues a la par que iban surgiendo estas grandes figuras, estas grandes voces como Darwin, como Rousseau, como Augusto Comte, bueno, Darwin es más adelante, pero a la par que iban surgiendo estas voces, había otras voces femeninas que en ese entonces eran mujeres de clase media, europeas, mujeres ilustradas, se dice, porque tenían acceso a la educación, tenían acceso a los libros, pues, a lo mejor a la autogestión de su educación. Y bueno, ahí aparece una mujer muy interesante que es Mary Wollstonecraft en 1792. Ella escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, que se considera como una piedra basamental de los feminismos, como el acta fundacional, dicen algunas por ahí, del feminismo. Y bueno, algo que plantea Mari, que ve en su entorno, en su realidad, en los círculos donde se mueve, en el tipo de discusiones y de análisis que tenía ella, eh, lo que observa es que hay una desigualdad entre hombres y mujeres y una opresión de los hombres hacia las mujeres basada en el prejuicio. ¿Y a qué nos referimos con el prejuicio? Pues como esta actitud derivada de una serie de creencias en torno a que la mujer era un ser inferior o incapaz de muchas cosas y por lo tanto había una discriminación como consecuencia para que se desarrollara. Les tengo aquí algunos ejemplos que retomo de estas distintas de estos distintos textos del libro de teoría feminista, ¿no? Por ejemplo, Augusto Comte
decía que las mujeres, como los niños, no poseen estructura cerebral adecuada para realizar razonamientos complejos. Comte es considerado el padre de las ciencias sociales o uno de los padres, entonces digamos que este tipo de ideas al respecto de las mujeres tenía este gran fundador de las ciencias sociales que, bueno, pues definitivamente su modo de teorizar, de reflexionar y de analizar tenía un sesgo de género, ahora podemos decir. Por ejemplo, Darwin escribe, la mujer parece diferir del hombre en su condición mental principalmente, pues es más, tiene mayor ternura y menor egoísmo. La principal distinción en las facultades intelectuales de los dos sexos se manifiesta en que el hombre llega a todo lo que acomete a punto más alto que la mujer. Así se trate de cosas en que se requiera pensamiento profundo, imaginación o simplemente el uso de sus manos. Esto está en El origen de las especies, en la página 473. Y bueno, hay un montón de ideas más, ¿no? Por ejemplo, en el Código Napoleónico en 1804 planteaba que la mujer era propiedad del varón y que la producción de hijos era su tarea principal en la vida. Para Hegel, más adelante, las mujeres pertenecen a la familia, están fuera de la ciudadanía y de los intereses individuales. Esto hace un análisis bien complejo Alicia Millares, donde pues busca en el pensamiento de Hegel qué ideas hay, ¿no? Y cómo la mujer está despojada de toda la maravilla que implica el ser humano en su concepción de ciudadanía y de intelectualidad. Para Schopenhauer, pues las mujeres no debían ser educadas, no debían tener derechos y la sumisión tenía que persistir. Y bueno, en la Biblia también se hacen una serie de análisis de cómo en la Biblia la representación de la mujer prácticamente la sitúa en una situación de posesión, ¿no? De casi como un objeto, ¿no? La hija de, la esposa de, la descendiente de, la posesión de siempre. Y las virtudes que se atribuyen a la mujer en este escrito, que tuvo un impacto profundamente brutal y generalizado, la Biblia, a lo largo de la historia, pues las virtudes que se le atribuyen son la maternidad y la bondad. Que es un poco coincidente con esta idea, estas ideas de Rousseau, de Comte, de Darwin, ¿no? Que la mujer es buena, es virtuosa en su afecto, en su amor, pero es inferior intelectualmente, no tiene liderazgo y no le corresponde dirigir el rumbo de este mundo. Y bueno, con todo eso en el tintero, pues empiezan por ahí a surgir un montón de mujeres que estaban inconformes con esto, ¿no? Que les parecía absurdo, incluso ridículo. Y bueno, uno que otro aliado también, por ahí está John Stuart Mill, que él escribió La sujeción de la mujer, el esposo de una mujer feminista, entonces hubo ahí una complementación de ideas. Fue un aliado bellísimo porque escribió este texto que a muchas feministas les fue muy útil para argumentar y para dar batalla, ¿no? En ciertos contextos deliberativos. Bueno, como en todo este tiempo, en toda esta época digamos, de este feminismo ilustrado, se va cuajando la organización colectiva. Aquí todavía no vemos grandes movilizaciones, todavía no vemos un sector de la población organizado, sino que vemos figuras por ahí que tienen acceso a la educación, al debate, a expresarse, aunque no siempre corren con la misma suerte. Por ejemplo, está Olimpia de Gouges, que en 1793, justo cuando está la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en popa, bueno, la Revolución Francesa y todo este momento que es el momento más relevante de este periodo ilustrado, pues Olimpia dice literal en esta Declaración de los Derechos del Hombre se excluía a las mujeres. Entonces Olimpia dice las mujeres también somos sujetas de derecho. Entonces escribe ella en femenino, exactamente la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la traspasa al femenino y difunde esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, lo cual le cuesta con ello la vida. La muere en la guillotina
por atreverse, por osar concebir a la mujer al mismo nivel que el hombre en términos de derechos políticos. Y bueno, en todo este momento estas figuras pues van teniendo historias a veces trágicas, a veces llevaderas, pero se va configurando un movimiento que es el llamado sufragismo. Dentro del feminismo, pues los movimientos sufragistas que se dieron en Estados Unidos y en Gran Bretaña pues fueron bien importantes porque se considera que es la primera vez en la historia, así como hay un texto fundacional de Wollstonecraft, se considera que el primer momento en el que hay una organización colectiva de las mujeres que tienen este proceso de liberación cognitiva y de toma de conciencia de la opresión de género y de la negación de sus derechos, se organizan y entonces eso es el llamado movimiento de la primera ola del feminismo. La primera ola, porque así como las olas, que son una fuerza tremenda que empuja, pues las mujeres feministas de esta época se organizan y se vuelve una ola colectiva, ¿no? Una marea ahí sufragista. Pues esto en el siglo XIX y principios del XX y justo derivado de este movimiento, esta revolución cultural e intelectual que es la Ilustración. Bueno, en este contexto ocurre algo que es también un punto clave bien relevante para los feminismos, que es una reunión que se da en una capilla en Nueva York, en Seneca Falls, y bueno, donde un montón de mujeres también con ciertas condiciones, con cierto acceso a economía, a capital cultural, pues hacen una serie de discusiones, también aquí hay aliados, hombres, pero estas mujeres hacen una serie de discusiones y escriben la Declaración de Seneca Falls o Declaración de Sentimientos, en donde ponen 12 puntos que son como posicionamientos, donde ellas reclaman esta igualdad y donde ellas reclaman pues esta serie de prejuicios con los cuales no están de acuerdo, que sitúan a la mujer en una posición por debajo del hombre y nula en cuanto a un montón de derechos y posibilidades de vida, entre ellos, uno de los más importantes, el voto. También hablan de la propiedad, por ejemplo, las mujeres pagaban impuestos, pero no podían ser propietarias de sus terrenos. Entonces, hay toda una serie de demandas relacionadas con el ser representadas, el poder votar, el poder ser también parte de las votadas, en fin. La declaración de Seneca Falls en 1848 es sumamente importante y a partir de ahí también como bola de nieve parece que hay una organización muy intensiva de las mujeres, ¿no? Desafortunadamente tuvieron que pasar 72 años, fue hasta 1920, cuando hay elecciones presidenciales en Estados Unidos y finalmente la mujer accede al voto. ¿No? 72 años. Ya solo una de las mujeres de Seneca Falls, que era muy jovencita en ese entonces, alcanza a presenciar ese logro. 72 años después. Todo esto pues por la resistencia que había en el contexto legislativo, gubernamental, político y social, ¿no? Recordemos que todas estas ideas de estos pensadores, de la mujer como un ser intelectualmente superior, cuya responsabilidad es la maternidad, la familia, el cuidar y el atender en casa al marido y a los hijos, pues siguen siendo la norma. O sea, de hecho, todavía seguimos teniendo ese tipo de ideas. Bueno, a la par de todo esto, pues hay un movimiento socialista en el mundo. Empieza a haber cambios, las ciudades se vuelven ciudades se empiezan a industrializar, empieza a cambiar muchísimo la configuración de las ciudades, pero también la configuración de la sociedad. Se empiezan a generar como situaciones de desposesión de las clases más pobres, empiezan a surgir teorías muy importantes como el marxismo, análisis muy importantes como el materialismo histórico que ponen relevancia a la opresión de las clases populares por parte de las clases burguesas. Y bueno, hay toda una veta también de mujeres que son feministas socialistas, que están dentro de estos movimientos de luchar contra la opresión de la clase obrera, pero que además dicen, está faltando aquí analizar la opresión que hay de la clase mujeres por la clase hombres. Entonces sitúan a la mujer como una clase social, lo cual es una aportación brutalmente importante del feminismo socialista. Y bueno, esto es en los países europeos también.
Por ahí hay mujeres muy, muy importantes como Alexandra Kollontai en Rusia, como Flora Tristán en Francia. Bueno, hay también toda una beta del feminismo anarquista, ¿no? Que no cree en la institucionalidad y en los gobiernos, que cree en lo comunitario y en los procesos de organización social, como el anarquismo, pero también poniendo al centro esta opresión que hay de hombres hacia mujeres o de la clase hombre hacia la clase mujer. Y pues Emma Goldman es otra rusa que también fue muy pues generó mucha información muy relevante, ¿no? No tanto desde el texto analítico y teórico, sino desde el panfleto, el discurso y la movilización, ¿no? Entonces ahí ya podemos empezar a ver cómo hay diferentes perspectivas de los feminismos, dependiendo pues obviamente de los contextos geográficos que están ligados a los procesos políticos o históricos de cada contexto, pero también empieza a haber diferencias en los feminismos, porque hay feministas que son de una clase social alta, con un acceso a ciertas condiciones, ¿no? A capital cultural y capital económico. Y hay otras feministas que surgen de otros contextos y de clases obreras y de clases trabajadoras o de perspectivas que van a favor de hacer cambios en el mundo legislativo y en el mundo del gobierno, y otras que dicen yo no quiero nada con el gobierno, ¿no? Y generemos comunitariamente y colectivamente otra forma de existir. Bueno, por ahí se habla de la segunda ola en tiempos de posguerra. ¿Qué pasó con las guerras? Así como ahora con la pandemia de COVID en 2020, se considera desde muchas ópticas que el movimiento feminista, que fue tomando una fuerza brutal en Latinoamérica y en otras partes del mundo, tuvo una suerte como de frenada, de aletargamiento, pues algo así pasó con las guerras. La Primera Guerra Mundial puso una suerte de freno o aletargamiento al movimiento tan intensivo que las sufragistas llevaban en varios países y que se iba contagiando. Bueno, en México vamos a hacer otro video de los feminismos en Latinoamérica, pero en México, en la zona peninsular, por Yucatán, hubo condiciones de ciertos actores, de cierto momento político, de ciertas actrices que alzaron la voz con ciertas características también, que bueno, era un eco del sufragismo que estaba ocurriendo en Estados Unidos y en Europa. Entonces, bueno, se vienen las guerras y cambia completamente el panorama. ¿Por qué? Porque los hombres se van en los países que están involucrados, se van a la guerra, a pelear, a dar batalla, a matarse entre ellos, y las mujeres se quedan no solo en las casas, se quedan en las ciudades. Entonces empieza a haber un reajuste y un recambio en los roles, en las posibilidades, en la forma de vida, en las ausencias, en las presencias que surgen con mayor, a lo mejor, brillo. Y bueno, así como se habla de que en el mundo contemporáneo, cuando hay procesos de migración intensivos de los hombres, por ejemplo en el caso mexicano, Estados Unidos, las mujeres asumen nuevos roles y tienen una suerte de empoderamiento comunitario y familiar, y cuando vuelven los hombres entonces empieza a haber tensiones, porque entonces así no eras antes de que yo me fuera mujer y yo quiero que me hagas esto y que te encargues de esto y que no hagas nada de eso, y la mujer pues ya se desarrolló en otros ámbitos y se siente frustrada, ¿no? De que la limiten. Algo así ocurrió con la guerra. Se fueron los hombres a pelear, cuando regresan, las mujeres tienen muchas más libertades, muchas más roles, muchas más liderazgos, y hay tensiones, ¿no? Se dice que esto provoca una serie de cambios culturales, también comerciales, en los países que fueron partícipes de todo esto, y se empiezan a promover prácticas de consumo ligadas también como a perpetuar los roles de género, sobre todo en las mujeres. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de que hubo un movimiento muy fuerte a nivel económico de producir y producir y producir un montón de electrodomésticos y de productos que iban a contribuir a que la mujer regresara a volverla un poco como la esclava de su casa, ¿no? Entonces, bueno, en todo esto
en este letargo, en estos cambios, en esta vida hiperconsumista que parece que empieza a bombardearse también como efecto de rebote después de la guerra, de entonces ya regresamos a nuestras casas, queremos una vida plena y ideal y como la imaginamos, ¿no? Aunque muy estereotipada en los roles. En toda esta marabunta, pues empieza a tomar fuerza una voz que se vuelve fundamental también en los feminismos, y esta voz es la de Simone de Beauvoir, filósofa francesa. Simone, que todo el mundo la conoce porque ella era pareja de Jean-Paul Sartre y los dos ambos aportaron muchísimo a la filosofía y en el caso de Simone al feminismo. Bueno, pues Simón hace una serie de planteamientos, tiene su libro, Su segundo sexo, que es considerado también fundamental para entender los feminismos. Hace un análisis de la situación de opresión de la mujer, plantea el género como una categoría cultural, como una construcción cultural. Y bueno, su trabajo está fundamentado en una metodología analítica que es el método regresivo progresivo, que implica hacer un análisis regresivo, que es el primer tomo de su libro, de cómo se ha ido construyendo la opresión de la mujer a lo largo de la historia, y en su segunda fase este método, que es el segundo tomo de su libro, se hace una síntesis progresiva, que es un poco como analizar la estructura actual, bueno, actual en su momento, y las condiciones que también había en su momento. Entonces, bueno, algo muy interesante es que Simone de Beauvoir hace sus planteamientos a partir de un trabajo sistemático, analítico, muy importante, muy serio, muy consistente, pero también trabaja muchísimo a partir de información de otras mujeres, de entrevistas, de diarios, de documentos escritos, ¿no? En esos tiempos también hay una psicóloga social muy interesante en Estados Unidos, que es Betty Friedan, que ella hace todo un análisis también de la situación de la mujer, hace un cuestionamiento también de cómo se habla de histeria, y ahí ubicamos la teoría freudiana como planteó como un problema exclusivo de las mujeres la histeria, y Fiedran pues desmantela pues esas teorías, ¿no? Diciendo lo que pasa es que hay una serie de condiciones estructurales sistémicas que están provocando una frustración en la mujer, que están poniéndole un corsé a sus posibilidades de construcción de una identidad y la limitan a una sola posibilidad, y todo eso genera una frustración que se ve expresada en una serie de síntomas, dígase depresión, alcoholismo y un montón de otros problemas, la llamada histeria, que tienen todo que ver con una opresión social y con una opresión de género. Y bueno, todo esto da pie como fundamentos, como elementos conceptuales y teóricos a lo que conocemos como la tercera ola del feminismo. Tercera ola porque de nuevo toma una fuerza a nivel colectivo el pensamiento de la situación de las mujeres. En ese contexto hay unos movimientos muy intensos, sobre todo en Estados Unidos, pero en otros países del mundo también, por los derechos civiles, por los derechos de los afrodescendientes, y entonces el feminismo hace alianzas y se tejen ahí relaciones muy conflictivas, con muchas tensiones también, pero muy fructíferas, con otros movimientos como los antirracistas o anticolonialistas, ¿no? Entonces, bueno, lo que se plantea es que Simone de Beauvoir contribuye a que se reavive, a que retome fuerza esta ola y surja con un ímpetu a nivel colectivo la protesta, el reclamo, la reflexión colectiva, el análisis, y eso es la llamada tercera ola. Bueno, pues en la tercera ola se pone al centro el tema de la sexualidad. ¿Por qué? Porque se identifica algo que se concibe como el sistema sexogenérico, que es este sistema en el que un sexo ha subordinado y dominado al otro históricamente, se apropia de su trabajo. Por ejemplo, el trabajo que llamamos doméstico de cuidados es trabajo, y es un trabajo tan brutal y tan impresionante que a lo largo de la historia han hecho las mujeres y que se han apropiado los hombres de él, y entonces se han generado estas ideas de que el trabajo que vale es el asalariado, el que te pagan, y el trabajo no se concibe como trabajo cocinar, criar, limpiar, todo lo que se hace en la casa, hasta escuchar, ¿no?
apoyar emocionalmente, todo eso, y entonces empezó a visualizar desde la óptica de muchas feministas que había una suerte de explotación de la mujer en la casa por parte del hombre y de apropiación de su trabajo, y socialmente se concebía a este como el productivo, el líder, el que toma el rumbo de la sociedad y del gobierno, y a esta como la que entrega todo su trabajo, ¿no? Sin ese reconocimiento, pero con un reconocimiento de su moralidad superior, lo cual nos pone en una situación de mucho abuso y de mucha desigualdad, y de un corsé a este grupo por no poder hacer todo lo que hay allá socialmente y todo lo que hay constructivamente que hacer, y pues se le tiene con una serie de condiciones de las que no puede salir, ¿no? Es la historia de las mujeres. Bueno, surge un texto brutal, importantísimo, que es Política Sexual, de Kate Millett, que nos habla de cómo la sexualidad es política, tiene un carácter político, tiene un carácter de opresión, nos habla del patriarcado como este sistema. Bueno, les voy a leer un par de definiciones de patriarcado. Bueno, se plantea el patriarcado como la base de todos los problemas de desigualdad. Kate Millett analiza estudios y se da cuenta, una serie de estudios que había sociales, y se da cuenta que las mujeres compartimos rasgos con las clases oprimidas, ¿no? De cómo por un lado somos no rasgos inherentes a nuestra naturaleza, sino rasgos de cómo somos visualizadas por los demás, y rasgos de cómo reaccionamos frente a las formas de violencia ejercidas hacia nosotras, ¿no? Bueno, por ahí, a ver, una definición de patriarcado, por acá. Para Heidi Hartman, el patriarcado es un conjunto de relaciones sociales entre los hombres que tienen una base material y que a través de jerarquías establece o crea interdependencia y solidaridad entre los hombres, lo que les permite dominar a las mujeres, aunque el patriarcado jerárquico y los hombres de clases diferentes ocupan lugares diferentes en el patriarcado. Todos ellos están, sin embargo, unidos por su relación compartida de dominación sobre las mujeres. Entonces es una suerte de pacto en el que no se pone en cuestión esta dominación basada en prejuicios y en creencias de inferioridad, ¿no? y de diferencias absurdas que no tendrían por qué limitar nuestro acceso a derechos y a posibilidades de vida. Bueno, para Christine Delphi, otra feminista, el patriarcado es un sistema social y político de opresión de las mujeres en tanto clase social. Hay por ahí una serie de feministas, pues sí, de este grupo como de feminismo socialista, que analiza las relaciones entre patriarcado y capitalismo como formas de opresión que están interactuando, que se retroalimentan entre sí, pero siempre poniendo, por lo general, el patriarcado como la base de las otras formas de opresión, ¿no? El racismo, la desposesión de clases propia de los sistemas capitalistas. Entonces, bueno, resulta que por ahí hay grandes teorías sociales que han sido fundamentales para entendernos, para entender cómo somos, quiénes somos y a dónde vamos y de dónde venimos. Y pues dos de estas son el marxismo y la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ¿no? El marxismo como teoría macro, del mundo macro y de las relaciones y las clases, y el psicoanálisis como teoría de lo micro, de la subjetividad y de cómo construimos internamente ciertas patologías o ciertas libertades de vida, ¿no? En función también a los procesos de crianza y todo esto. Y bueno, muchas feministas sitúan una crítica a estas grandes teorías porque en el caso del marxismo anula toda posibilidad de visualizar esta opresión que hay de clases en función al sexo, y solo se sitúa en el análisis de las clases en función a este sistema proletariado burguesía, ¿no? De explotación. Por ahí Engels hace
pues hace una serie de aseveraciones en torno a la opresión de la mujer, pero parece que se queda como muy flojo, muy incipiente, y bueno, Marx no toma en consideración la opresión de la mujer en su pilar fundamental, que ha sido importantísimo para la teoría social, pero bueno, omite toda esa parte. En el caso de Freud, pues se plantea que el principal problema con el psicoanálisis clásico freudiano es que patologiza a la mujer, no desentraña los mecanismos sociales y de opresión que la hacen presentar ciertos malestares, sino que considera que es algo inherente a su propia proceso subjetivo. Sí, estas teorías del complejo de Edipo y del trauma derivado de la relación con el padre, o sea, al final encasilla ahí la situación de malestar de la mujer y omite todo eso que hay en lo macro, ¿no? Al igual que el marxismo omite todas esas interacciones de género y cómo están afectando también al desarrollo de las sociedades. Entonces, bueno, estas teorías, si bien son sumamente importantes, pues están mancas, se quedaron como sin una parte ahí importantísima que nos ayudaría a explicarla. Entonces muchas feministas lo que hacen es replantear formulaciones marxistas o freudianas o lacanianas, ¿no? Incluso del psicoanálisis de Lacan, que es posterior a Freud. Y bueno, surgen por ahí otros movimientos, hay el ecofeminismo, donde bueno, se plantean una serie de cuestionamientos a cómo la explotación de la mujer también está ligada a la explotación de los recursos naturales y a un uso y abuso de los mismos. Y por ahí está la teoría queer, que esto es muy relevante porque pone el foco, el meollo del asunto sobre el tema de la identidad, ¿no? De qué rayos es la identidad. ¿Hay una identidad femenina o una esencia femenina per se o qué somos, ¿no? Entonces empiezan a abrir las discusiones y las reflexiones, no voy a adentrarme mucho más, pero bueno, los feminismos también entran en conflicto y en antagonismo, y muchos se resuelven con nuevas teorías, otros no se resuelven y siguen como movimientos paralelos, como perspectivas en paralelo que avanzan. El tema de la identidad es sumamente relevante porque, bueno, pues se habla también de que la identidad es difícilmente se puede reducir a algo, ¿no? A una identidad femenina, por ejemplo. Les quiero leer un pedacito de aquí, de identidad, que nos dice Nancy Fraser al respecto de la identidad, otra feminista que actualmente está publicando libros y a mí me parece sumamente relevante lo que plantea. Ella dice: han sido tejidas a partir de una pluralidad de descripciones diferentes que surgen de prácticas de significación diferentes. Por lo tanto, nadie es simplemente una mujer. Somos, por ejemplo, mujer blanca, judía, de clase media, filósofa, lesbiana, socialista y madre. Adicionalmente, puesto que todos actuamos en una pluralidad de contextos sociales, las diversas descripciones que comprenden la identidad social de cualquier individuo entran y salen del centro de atención. Por lo tanto, no se es siempre una mujer en el mismo grado. En algunos contextos, el ser mujer figura de manera fundamental en el conjunto de descripciones según las cuales actuamos. En otros, es algo periférico o latente. Y bueno, al respecto, Sheila Ben-Habib lo que pone en relieve es que pues justo esa situación identitaria de posibilidades diversas de identidad pues están en conflicto, ¿no? Entonces nos dice: dentro del actual panorama teórico de fragmentación y multiplicidad, la cuestión de la unidad del yo raramente se plantea. Este problema no es solo de interés teórico, a menudo esas identidades existen en conflicto unas con otras. Las exigencias normativas que pesan sobre las identidades individuales de raza, género, clase y sobre otras dimensiones constituyentes del yo pueden estar en conflicto y de hecho pueden ser irreconciliables. Esto es crucial. El feminismo o los feminismos pues de alguna manera nos
nos alientan a pensar en la identidad, a pensar en lo que somos, a pensar pues en los esencialismos o los no esencialismos, y entonces, ¿qué hacemos con todo eso? A veces pareciera ser que la reflexión y la teorización nos llevan a sentirnos más bien confundidas y a no saber entonces cuál sería la estrategia y para qué, ¿no? Para un futuro más igualitario, más libre, ¿no? Por ahí van los razonamientos de los feminismos. Eh, bueno, yo creo que sí, algo que nos enseñan los feminismos es que pues los planteamientos a nivel cognitivo, a nivel teórico, están en constante movilización, son dinámicos y están vivos, y eso es bellísimo, porque las grandes teorías sociales que de repente se quedan enquistadas y vienen cargadas con prejuicio, con sesgos, con omisiones, con violencias incluso, parece que nos hacen mucho daño, ¿no? Entonces los feminismos vienen a remover toda la teoría social, a remover la teoría de nuestra psique, a remover la teoría de nuestro sistema económico, a remover la teoría política incluso, ¿no? Entonces, bueno, esa es una aportación sumamente relevante de los feminismos. Otra es que nos invitaron a la acción. Quienes nos asumimos feministas, compartimos con las compañeras en la protesta, en la manifestación, en las asambleas, en las discusiones colectivas, compartimos una sensación de comunidad y de construcción de un futuro más justo y más incluyente, y esas prácticas son sumamente necesarias porque de eso se tratan las vidas más democráticas, las comunidades más democráticas y más plurales, donde quepamos todas y quepamos todos. Los feminismos finalmente también nos hablan de libertad y nos invitan a la libertad, a las libertades, a estas libertades como muy conscientes, ¿no? Muy conscientes de nuestro entorno, de nuestra naturaleza, de nuestros alimentos en ciertas vetas, de nuestra participación como parte de una construcción social y de un campo simbólico que es el de lo político también, de nuestra participación en las instituciones que se van construyendo o reformulando o tendrían que reformularse, de nuestra participación en la vida comunitaria y cercana, de quienes están cerca, ¿no? De quienes están en nuestra cotidianidad. Y bueno, se vuelven movimientos que nos invitan a la libertad, que nos invitan a la conciencia, que nos invitan a la creatividad también. Los feminismos han tenido formas sumamente creativas de promover, de provocar, de activar la mente de otras mujeres y de otros hombres, de activar la emoción también, ¿no? De activarnos completamente. Y bueno, retomo aquí algunas ideas finalmente de Donna Haraway, otra feminista también muy apreciada, que ella nos habla de que el conocimiento es un constructo y que es importante preguntarnos cómo se construye el conocimiento, a través de qué prácticas, de qué opciones, desde qué posicionamientos, desde qué prejuicios, yo también diría, o ideologías, ¿no? Así como las teorías psicológicas o las teorías sociales se fundaron o se reconstruyeron a lo largo de la historia con un montón de prejuicios de género, pues así podríamos estar hablando de que actualmente la ciencia, la producción de conocimiento, pues sigue teniendo mucho de ese sesgo. Entonces nos toca complementarlo, deshacerlo, volverlo a hacer, reformularlo, replantearlo y bueno, es un trabajo creativo, es un trabajo retador que nos toca a mujeres y a toda persona que esté interesada en una vida más justa. Retomo acá a otra compañera feminista que dice Chandra Motranti, ya no me acuerdo cómo se llama ella, pero dice: no se trata de lograr un consenso, sino de discutir permanentemente. Y bueno, hay por ahí varias ideas en teoría política, por ejemplo, de cómo o de teorías decoloniales o de teorías en ciencias sociales, de cómo pues tendríamos que abrirnos cada vez más a la pluralidad
y en ese sentido tener una actividad constante de diálogo y de intercambio y de decisiones pues que van tomando más allá de un consenso, que eso parece que es algo ficticio y a veces nos hace más daño, pues que van activando la discusión y la reflexión y que van siendo como construidas en distinto momento, a distinto tiempo, con distinta planteamiento, ¿no? Entonces, bueno, este fue un brevísimo recuento de los feminismos. Ojalá pues quienes estén mirando se den chance de revisar por ahí. Hay muchísima teoría, hay muchísimos documentos, hay cómics, hay videos, hay entrevistas, o si se acercan a una compañera que haya ido a protestar el 8 de marzo o alguno de estos días que resultan muy importantes para manifestarnos y para expresar lo que queremos y hacia dónde queremos ir como sociedades, pues seguro van a entender mucho de la emoción y de la sensatez que hay en estas posturas. Saludos.